A escasos metros de la plaza mayor del pueblo, por una calle que desciende, hay una casa con un balconcillo resguardado a la vuelta de una esquina. La casa no parece gran cosa, pero tiene una entrada espectacular. Impone. Ni siquiera la pachanga bulliciosa del vendedor ambulante de turno que se adentra hasta la plaza consigue perturbar la gravedad del entorno que rodea a esta entrada. Yo os voy a contar el porqué de este Carpe Diem, la trágica historia que se esconde tras este mensaje. Un día como hoy, hace exactamente 2 años, conectaba mi cámara y entraba a visitar a mi primo Pepe en su bodega. Bueno, vamos a filmar la bodega de mi primo Pepe, ¿eh? Vamos a verla. A ver, Pepe, ¿qué haces ahí abajo? A ver, este está bebiendo. Tú bebe. No te Aquí vayas. te dejo. No, hombre, os dejo que tenéis que. Hay cosas que hablar, eso. No te escapes, esto No, son no me escapo. 2 minutos. Venga, qué bueno está el de café también. Sí. De verdad, tío, muchas gracias. La respuesta a ese Carpe Diem está aquí, en la casa de enfrente. Aquí se originó la tragedia. Entraba a la búsqueda de que mi primo me proveyese alguna respuesta. Por una parte quería confirmar datos sobre la tragedia que se originó en este mismo lugar. Y por un momento pensé que él iba a contarme, pero no. Su conversación derivó hacia lo propio de la bodega, la excelencia de los licores de frutas e hierbas que él mismo elabora. Yo lancé alguna insinuación, pero tampoco me atreví a preguntar abiertamente sobre lo que quería saber. Era un vídeo improvisado, era todo un único plano largo que no quería cortar y por encima de todo no quería poner a mi primo en ninguna situación incómoda. Ni siquiera sabía si a pesar del tiempo que ya transcurrió desde aquella tragedia, mi primo estaba emparentado con la mujer que vivió en esta casa. Él no me contó, pero yo sí voy a contaros esa historia ahora. Pero me han dicho que te guardas tus secretos también, ¿eh? Hombre, hay que guardarlo porque... Si os acercáis hasta el pueblo, a la bodega de mi primo Pepe, conseguir que os venda alguno de sus licores sería un tesoro tan valioso como la historia que vais a escuchar. Lo otro que buscaba dentro de la bodega era algún indicio de un túnel o pasadizo entre sus paredes. Si veis el vídeo original que os estoy mostrando, veréis cómo enfoco primeros planos hacia los rincones de la bodega y tras las cubas. Nada me mostró que esta pudiese ser una de las muchas bodegas que están conectadas entre sí por una red de túneles secretos y que suben hasta el castillo. Pero, esa no es la historia de hoy. La historia de hoy, la tragedia que se originó en este mismo lugar, está públicamente anunciada, ya lo he dicho, en la puerta del vecino de enfrente. Carpe diem, literalmente en latín, toma el día, refiriéndose a aprovechar el momento. Carpe diem quam minimum credula postero, es lo que exactamente escribió el poeta romano Horacio en el verso que dio origen a esta expresión ya tópica. Pero si el poeta Horacio vivió en el siglo I a.C., ¿por qué el vecino que vivió en esta casa, y cuyo cartel ha sido tan maestramente renovado, escogió escribir siglo XVII junto a una cita mucho más antigua? La clave puede leerse en Wikipedia. El significado más profundo de Carpe Diem ha ido variando ligeramente durante los siglos. Wikipedia dice: durante el periodo de la Edad Media era entendido como vive el momento porque vas a morir pronto. Y más adelante añade, en la época barroca este tema se volvió a interpretar de la misma forma que en la Edad Media, pero con bastante más intensidad en cuanto a la muerte. ¿Cuándo fue esa época barroca? En el siglo XVII. Ese era exactamente el mensaje que el vecino de esta casa quiso comunicar a su vecino de enfrente. Vive el momento, porque vas a morir
pronto. No es un consejo, sino una amenaza. Considerando que esta bodega de mi primo Pepe fue la botica del pueblo en tiempos cuando la medicina no existía tal como la conocemos hoy, y en lugar de médicos había curanderos y matasanos, el mensaje Carpe Diem parecía una broma de mal gusto de un vecino mal avenido hacia la curandera que era la dueña de esta botica, y es la protagonista de nuestra historia. Imaginar estanterías parecidas a estas, que ahora se llenan de licores exóticos, llenas de tarros con potingues extraños. Ahora imaginar a cualquier paisano saliendo de la botica con algún remedio que la curandera acabase de venderle para aliviar sus molestias y encontrarse ese mensaje en la cara. Vive el momento porque vas a morir pronto. ¿Por qué este vecino le hacía tan mala publicidad a la boticaria? Lo que aún perdura hoy, renovado y embellecido como una obra artesanal, no era más que el intento de aquel vecino de denunciar a esta boticaria, de desearla mal, de intentar mostrar a todos que esta mujer era conocedora de alguna mala arte para convocar demonios, que ella era la causante de una gran tragedia. Y el vecino había escogido para su denuncia las mismas palabras con las que la boticaria había generado la tragedia. Carpe diem. Vive el momento porque vas a morir pronto. En el pueblo vivía un cacique rico que había enviudado recientemente. Se había quedado al cargo de 5 hijos, 3 niñas y 2 niños. El mayor de estos hijos era una niña de apenas 13 o 14 años que un día enfermó gravemente, tenía unas fiebres muy altas. El cacique acudió a la boticaria en busca de ayuda. Le explicó los síntomas que su hija tenía y le pidió algo para que le bajase la fiebre. La boticaria le dio un jarabe. La niña tomó el jarabe y este pareció no solo no surtirle efecto, sino que la niña empeoró rápidamente hasta el punto que esa misma noche, en medio de cólicos y vómitos, murió. Murió una muerte agónica, en medio de retortijones y dolores, pero por fortuna tampoco duró mucho. El padre, el cacique, enfureció contra la boticaria, enfureció de dolor porque a la muerte reciente de su esposa se añadía ahora la muerte inexplicable de su hija. Al día siguiente acudió a la boticaria y la acusó de envenenar a su hija. La boticaria se apenó por el hombre, le dio el pésame, pero no aceptó responsabilidad por la muerte de la hija. Le dijo que el jarabe era algo inocuo, que a lo mejor no la habría ayudado, pero que vete a saber de qué había muerto la niña. El cacique, furioso, quería venganza. Acudió al obispado a pedir que acusasen de bruja a la boticaria y la quemasen en una hoguera. Nada menos. En el pueblo hay antecedentes de haber quemado a gente en una hoguera, pero eran tiempos de la Inquisición medievales y ya no era en estos tiempos. En el obispado no le hicieron caso al cacique. Pero el cacique no cesó en su empeño de venganza y de culpar a la boticaria. Acudió a ésta y le dijo: tú me has quitado a mi hija, yo voy a quitarte a la tuya. Porque la boticaria también tenía una hija, una única hija. Ella era una madre soltera y tenía una hija bastarda de 12-13 años de edad, aproximadamente la misma edad que tenía la hija que había perdido, el cacique. Y ante esta amenaza, la boticaria se asustó, porque conocía el poder y las influencias que tenía el cacique.
El cacique volvió una y otra vez a las autoridades hasta conseguir que éstas culpasen en cierta manera o reconociesen cierta culpabilidad por parte de la boticaria en la muerte de su hija. Y decidieron algo que el cacique pidió, que fue que la niña, la hija de la boticaria, entrase al servicio doméstico del cacique durante un año. Una manera de compensar la pérdida. La hija de la boticaria, que era una niña trabajadora que ayudaba a su madre en la botica, entró al servicio del cacique y desde el primer momento lo pasó fatal. Era como una cenicienta en la casa del cacique. La hacían trabajar de sol a sol. La abusaban. Los mismos hijos del cacique la insultaban y se burlaban de ella. La hija de la bruja la llamaban. El cacique mismo abusaba de ella. La niña, agotada, al final de cada jornada, de cada día, acudía a su propia casa a dormir y ahí se desahogaba con su madre y le contaba lo mal que lo estaba pasando. Y madre e hija lloraban en silencio. En silencio, la madre le decía: aguanta, hija, aguanta, es solo un año, aguanta. Tú eres buena, tú eres trabajadora, aguanta. Pero la hija decía: no sé si puedo aguantar, y le contaba todo lo que le pasaba. Y le contaba además que el propio cacique intentaba abusar de ella sexualmente. Le decía: mamá, este hombre se emborracha todos los días se bebe un cántaro de licor de cerezas y tan pronto como empieza a ponerse y emborracharse intenta tocarme, yo no me aparto de otros criados, intento estar siempre con gente, pero intenta hacerme cosas y no sé hasta dónde va a llegar, el hombre se emborracha. El cacique, según pasaban las semanas, consiguió que la niña se quedase a dormir en su casa, con la excusa de que tenía que trabajar hasta tarde y de que tenía que empezar a trabajar pronto. La forzó a dormir en su propia casa, como dormían otros criados. Arriba, en el desván, era espacioso, había catres y ahí siempre había algunos criados de la casa que dormían, incluso jornaleros de temporada que tenían que trabajar temprano, pues dormían. Era una casa grande de un hombre rico y dormían, y ahí dormía la niña, y la niña no quería, y la madre, la boticaria, fue al cacique a pedirle: por favor, por lo menos deja a mi niña que venga a casa y duerma conmigo. Y el cacique no quiso hacerle caso. Las autoridades habían decidido que era una sirvienta doméstica, que estaba a su servicio todo el año, y el cacique tenía el poder para obligarla. La niña estaba bien cuidada, estaba bien alimentada y tenía sus horas de sueño, o sea que la niña dormía en la casa del cacique. Y la madre, la boticaria, cada vez estaba más preocupada porque sabía de su hija y sabía que sin esos momentos, esas horas por la noche para estar juntas, para que la niña pudiese desahogarse, lo iba a pasar fatal. Y además sin saber hasta dónde podía llegar el abuso, los intentos de abuso sexual del cacique. Y nunca lo supo, nunca llegó a saberlo. Porque la niña tampoco aguantó mucho más. No habían pasado ni siquiera 5 meses cuando la niña, sin haber visto a su propia madre durante días, aún viviendo a pocas manzanas en el pueblo, decidió quitarse la vida. Nunca nadie supo hasta qué punto el cacique había consumado su abuso sexual, pero la niña decidió acabar con su vida y lo hizo de una manera sencilla y eficaz. Puso el atizador de la hoguera dentro de la lumbre, en la cocina,
Ahí está el hogar, la hoguera con el puchero, y uno de los instrumentos de esa hoguera es el atizador, que es un hierro aproximadamente medio metro de longitud para atizar la hoguera, para mover los leños y colocarlos. Este es un hierro alargado y algún atizador, como es el caso, tiene una placa plana en un extremo, pues para empujar la ceniza, para recogerla. La niña dejó eso metido, un extremo, dentro de la propia lumbre de la hoguera. En media hora aquello era un hierro al vivo, un hierro candente. En una de sus últimas tareas del día, que era bajar a la cuadra a vaciar un orinal con los excrementos de los dos niños, cogió el hierro que había dejado candente al rojo vivo, y en la cuadra, entre los animales que tenía el cacique, tenía un buey, tal vez el único del pueblo, un animal fuerte para tirar de arados y carros. El buey estaba atado con una soga al cuello y con la otra parte de la soga estaba atada a una argolla. Desató la soga de la argolla, la tiró por encima de una viga de madera que había en el techo, y el otro cabo, el cabo suelto de la argolla, se lo ató a su propio cuello. Entonces levantó al buey, levantó al animal, y con el hierro, todavía candente, el atizador de la hoguera, lo incrustó en la trasera del animal, como para marcarlo, como para marcar la res. El buey pegó un brinco hacia adelante, y con ese movimiento, la niña, que tenía el otro extremo de la soga atado al cuello, se alzó casi hasta el techo de la cuadra. Murió en el instante, ahorcada, no asfixiada, sino que su cuello se quebró como el de un pajarillo. Y al rato el cacique comenzó a llamar a su criadilla. Fue en busca de ella, no la encontró. En la casa tenía que estar, porque él cerraba la casa. Al rato la encontró en la cuadra, allí colgando. Y lo primero que pensó: no la toco, no quiero líos con las autoridades, mejor la dejo como está. Y allí la dejó toda la noche, colgando, oscilando a los antojos del buey. Cuando movía el cuello, tiraba, como si fuese un embutido, colgando. A la mañana siguiente el cacique llamó a las autoridades, vinieron, vieron, estaba claro lo que había pasado, descolgaron el cuerpo y le llevaron el cuerpo de la niña a su madre, a la boticaria. Y ahora fue ella la que enloqueció de dolor y de furia, porque sabía lo que había pasado. Hacía días que no veía a su hija. Sabía que si hubiese tenido a su hija con ella, pudiese abrazarla y secarle las lágrimas, podría haberla consolado. Pero sin su apoyo, su pobre niña había acabado con su vida. Sabía ella quién era el culpable. Fue a ver al rico cacique, y éste no la recibió. La madre no pudo ni siquiera enterrar a su hija en el cementerio, porque había sido un suicidio. Con lo cual tuvo que enterrarla en un huerto cerca de la ermita, una ermita del pueblo, para que por lo menos el cuerpo descansase cerca de una iglesia. Y hay una historia sobre este huerto y lo que pasa en él hoy en día. En un pueblo tan pequeño, no pasaron muchos días antes de que la boticaria pudiese ver de nuevo al cacique. Una mañana temprano estaba ella abriendo su botica, cuando bajando de la plaza por la calle, ahí bajaba el cacique. Ella se cruzó en su camino y le paró y le dijo:
Tú has matado a mi hija. Yo te condeno. En una noche cualquiera como esta, a la misma hora que mi hija murió, 5 demonios deformes entrarán en tu casa y acabarán con tu estirpe. Quien tienes más cerca de ti será tu perdición. Tu propia sangre te condenará. «Apártate de mi camino, bruja», le dijo el cacique. Y la mujer se apartó, pero no sin antes decirle: «Carpe diem». Estaban solos, no había nadie en la calle, pero cada una de estas palabras fue escuchada clara y diáfanamente por un testigo que estaba a menos de 10 metros de distancia, un par de metros sobre sus cabezas. A la vuelta de esa esquina, el balconcillo de la alcoba del vecino de enfrente estaba abierto y el vecino estaba en la cama. Y él escuchó cada palabra, él escuchó la amenaza, la maldición de la boticaria. Y esta maldición se hizo realidad.